Abran sus Biblias en el libro de Gálatas, por favor. Libro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Y vamos a leer de los versículos 1 al 6. Gálatas 5, del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a nombre de hombre que se circuncida, que le está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor nuestro, te damos las gracias porque tú nos permites estar aquí. Gracias porque tú nos permites ser libres del pecado, mi Señor, ser libres para poder servirte de tiempo completo, ser libres para darte nuestras vidas a ti. Gracias porque tú nos permites ser salvos, porque tú quisiste venir a morir por nosotros y por tu salvación tan gloriosa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como hemos estado viendo en todo el libro de Gálatas, Pablo buscaba formas de que las iglesias de Galacia reconocieran que no estaban bien al confiar en las enseñanzas erradas de los judaizantes, ya que estaban guiando a hacer cosas que hacían menos el sacrificio de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, la ley quedó completada, quedó terminada. Él fue aquella persona que pudo completar la ley. Como él dijo en la cruz, consumado es. Ya no se necesitaban más corderos, no se necesitaban más sacrificios, no se necesitaban más obras humanas. Cristo lo había cumplido todo. Es por esto que el velo del templo se rasgó. Ya no había una barrera entre Dios y el hombre. Cristo había sido el puente que nos conectó con Dios. Pero ellos querían seguir haciendo lo que llevaban viviendo durante mucho tiempo, muchos años, durante siglos, volviendo a las enseñanzas de la ley, volviendo a las cosas que eran extras de la ley, cosas que los humanos habían impuesto como si fuera palabra de Dios. Ellos regresaban a las enseñanzas que Jesús se esforzó tanto por destruir cuando estaba en tierra, a todas estas enseñanzas de los fariseos que ciertamente llevaban a más gente al infierno, al ver la gran cantidad de obras que se necesitaban hacer, obras que nadie podía cumplir. Estaban haciendo que más gente que estaba interesada dejara de interesarse en el Dios vivo. En otros capítulos, Pablo había intentado hacer recapacitar a la iglesia de Galacia de distintas formas. Vimos que primero les llamó la atención, vimos que después empezó a hablar de manera histórica para que compararan lo que estaban enseñando con lo que decía el Antiguo Testamento. Les dijo que Abraham no pudo haber seguido la ley, por lo tanto, si ellos se jactaban tanto de su padre Abraham, siguieran su ejemplo, que él siguió por la fe, no por la ley, porque la ley todavía no existía. Después los regañó de una manera más fuerte, y en el capítulo 5, después de haberles rogado otra vez que recapacitaran, vuelve a regañarlos de manera más fuerte aún, y en especial a los falsos maestros, a los judaizantes. Eso lo vemos del capítulo 5, versículo 7 en adelante. Pero esta
Este inicio de capítulo les estaba primero alentando a la iglesia de Galacia, a las iglesias de Galacia. Como lo dice el versículo 1, estad pues firmes en la libertad de Cristo, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. El tema del libro bien podría resumirse en este versículo: manteneos firmes en la libertad. No es necesario volver a donde Cristo nos sacó, no es necesario volver a la esclavitud. Si con Cristo somos más que libres, ¿para qué regresar al fango de donde Cristo nos sacó? ¿Acaso no hemos experimentado toda la libertad que nos ofrece? ¿No hemos sentido su espíritu dentro de nosotros? Si todas las respuestas eran positivas, ¿por qué insistimos en querer regresar a donde Cristo nos sacó? ¿Por qué los Gálatas querían regresar al mismo lugar de esclavitud de donde Cristo los sacó? Tal vez los Gálatas tenían miedo a caer en el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? ¿Cómo decirlo? El estilo de vida, psicología de vida, no sé, en donde es puro libertinaje. Ellos tal vez tenían miedos de que al tener tanta libertad y al ser muy influenciados por los griegos, se vieran cayendo en el hedonismo, cuando no estaban entendiendo bien las palabras de Pablo. No es que rechazaran toda la ley, no. La ley nada más era una guía para saber cómo conducirse, no una forma a salvación. La ley era una guía moral, no un camino al cielo. Y ellos estaban pensando que la ley, sus obras, eran su camino al cielo. No debemos ignorar los principios morales de la ley. Por algo están ahí, por algo Dios los impuso, y por algo aún mucha gente sin conocer ni una palabra de la ley la tiene en su corazón. Conoce qué es el bien y el mal, al menos en cuestiones muy básicas. Saben que robar es malo, saben que asesinar es malo, entre otras cosas. La ley nada más amplió esa ley escrita en nuestros corazones para que la pudiéramos comprender mejor, para que pudiéramos ver que nosotros éramos pecadores, para que pudiéramos ver que nosotros solos no podíamos llegar al cielo. Pablo les ruega a los Gálatas que estén firmes en la posición de libertad en Cristo, con la seguridad de Dios en sus vidas, y que regresen a la plenitud de bendición que trae la gracia de Dios, porque con la ley no había nada más que muerte y tristeza. Nunca se iba a poder llegar a completar todos los estatutos de la ley. ¿Por qué? Porque si fallabas en uno, te hacías culpable de todos. Por más que te esforzaras, por más que hicieras, nunca ibas a ser suficiente para cumplir la ley. Solo una persona fue suficiente, y esa fue Cristo, Dios encarnado. Versículo 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, nada os aprovechará a Cristo. Los Gálatas estaban tan perdidos que creían que la circuncisión era un requisito para poder ser salvos, cuando la circuncisión no tenía nada que ver con la salvación. La circuncisión nada más era una forma de identificación con el pacto abrámico. Y justo en ese momento, la iglesia estaba llegando a un pacto mucho más superior que el que se le había hecho a Abraham. Un nuevo pacto, un nuevo testamento, algo superior a lo que se había instituido a Abraham. Si bien los dos son por la fe, el de Cristo llevaba mucha más recompensa, el de Cristo era mucho mejor. Abraham no tenía una promesa de salvación. Había un tipo de Cristo. Abraham sabía que iba a haber un cordero que iba a morir por ellos. Sí, él tenía fe en este cordero, pero él no tenía la salvación completa hasta que Cristo murió por nosotros, hasta que este nuevo pacto fue instituido. Antes de que Cristo muriera, todos aquellos que morían de una manera justa iban al seno de Abraham, iban al paraíso, sí. Pero no fue hasta que Cristo vino y murió que ellos pudieron ir al lugar del cielo, ir a donde vamos a estar esperando a que Cristo reine. Por esto era un pacto superior que el de Abraham.
Ahora, hemos hablado mucho contra la circuncisión, pero Pablo no tenía ningún problema con la circuncisión. Pablo no era enemigo de la circuncisión como los judaizantes creían. El problema era la actitud con la que estaban haciendo esta circuncisión, al creer que este ritual era algo superior al sacrificio de Cristo, o algo necesario para complementar el sacrificio de Cristo, y que éste fuera completamente efectivo. ¿Por qué? Porque una vez eran salvos, los judaizantes decían, si eres salvo entonces necesitas circuncidarte, si no, no has aceptado a Cristo completamente. Y así no era. La circuncisión nada más era para Israel, nada más era para aquellos que eran del pacto abrámico, no para nosotros, la iglesia. Nosotros tenemos algo mucho superior, tenemos al Espíritu Santo como sello, como garantía, como identificación de que estamos en el pacto del Nuevo Testamento, en el pacto de Cristo. Pablo sabía que la circuncisión no te acercaba más a Dios, ni no estar circuncidado te alejaba de Dios. Él sabía que lo importante era si tu corazón estaba recto delante de Dios o no. En otra sección se nos dice que lo que importaba era que el corazón estuviera circuncidado, no el cuerpo. Versículo 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está necesario obligado a guardar toda la ley. La justicia de Dios es mucho superior a la justicia de los hombres. Esto queda claro. Porque Dios es justicia. Dios es la justicia. En este caso, si el hombre se circuncidaba, se hacía responsable de toda la ley. Que tenía que guardar toda la ley. Y si quebrantaba uno de los mandamientos, se convertía en culpable de todos los mandamientos. Y cada uno de ellos contaba en contra suya. En Santiago 2:10 nos dice que cualquiera que guarda la ley, pero falla en uno de estos mandamientos, se hace culpable completamente de todos los mandamientos. La ley de Dios no se puede usar a conveniencia, como lo estaban intentando hacer los judaizantes, ya que ellos querían guardar unas cosas sí y otras no. Ellos tenían ciertas reglas que invalidaban la ley de Dios. Uno que conocemos muy bien era lo que se nos ve en Mateo con las ofrendas para los padres. Se decía en los tiempos de Jesús, tomaba la ley, honrarás a tu padre y a tu madre. Esto conllevaba también ofrendas monetarias. Pero los judaizantes le añadieron a eso, pero si dices que lo que tenías para apoyar a tu padre y a tu madre es una ofrenda a Dios, queda invalidado este mandamiento. ¿Estás bien? Tú puedes guardar esta ofrenda a Dios. Ellos invalidaban mandamientos con muchos otros mandamientos impuestos por ellos. Y gracias a esto se hacían culpables de toda la ley. No importaba que tanto se esforzaran, no importaba que tanto ayunaran, no importaba cuánto ofrendaran al templo. Si fallaban en uno de estos mandamientos, nada servía de las obras que estaban haciendo. Y en realidad ninguna obra servía, porque ellos las hacían en su carne, no las hacían comprendiendo lo que Cristo estaba haciendo, no las hacían conforme al corazón de Dios, las hacían conforme a su propio corazón, su propio inicuo corazón. Versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ahora, este versículo es un tanto malinterpretado, porque se puede dar pie a argumentos de que la salvación se pierde, o lo tuercen de tal forma para poder enseñar que la salvación se pierde, porque se nos dice muchas veces en anteriores versículos y capítulos que los gálatas eran salvos, pero aquí se nos dice que cayeron de la gracia. ¿Por qué? ¿Cómo? Primero, la palabra que se usa en este versículo para desligar significa separarse o cortarse de, mientras que la palabra caído significa perder el agarre de algo.
con este nuevo contexto, este versículo quedaría de la siguiente manera: de Cristo se cortaron y ahora perdieron el agarre de la gracia. Pablo les quería dar a entender con claridad que cualquier intento de justificarse por la ley equivaldría a rechazar la salvación de gracia por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora, este versículo podría malinterpretarse, como dije antes, diciendo que la salvación se pierde, pero en realidad no es así. Algo eterno no puede terminar. Pablo no habla de aquellos que son salvos al decir que habían caído, sino que hablaba de aquellos quienes hacen una profesión de fe, pero que al final cambian a Cristo por otras cosas. Habla de aquellos simpatizantes nada más, no de los verdaderamente salvos. Ellos son aquellos que caen de la gracia porque no fueron salvos, sino no podrían experimentar la gracia por medio de la... Perdón, me confundí un buen en mis notas. Los que habían sido simpatizantes habían experimentado la gracia a través de los hermanos de Galacia. Ellos sabían qué era la gracia por medio del ejemplo de los hermanos. Ahora, al ser simpatizantes y regresarse a la ley, se fueron cortados, cayeron, se resbalaron de este ejemplo de la gracia. No es que ellos hayan sido salvos, sino que tenían un ejemplo del cual aferrarse para poder llegar a ser salvos, y lo abandonaron, se resbalaron, se hicieron para atrás por la ley. Estas personas se dejaron cegar por las cosas de hombre y gracias a esto su orgullo hace que se pierdan aún más en su ceguera. Versículo 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Nosotros como cristianos no intentamos alcanzar la justicia perfecta por nuestras obras, o al menos no es lo que viene en la Biblia, ya que hay muchas iglesias que siguen confiando en una serie de reglas para poder llegar a ser salvos, para poder llegar a acercarse a Dios, sino que nuestra justicia no está en lo que nosotros podamos hacer para ser salvos, sino que nuestra justicia está en el sacrificio de Cristo. Nuestra justicia no está en que nosotros busquemos con nuestras fuerzas ser justos, sino que nosotros aceptamos que nosotros no podemos ser justificados por nosotros mismos y que necesitamos a alguien más, Jesucristo, el cual fue justo e impuso su justicia en nosotros. Nosotros ponemos nuestra fe en aquel que sí pudo, en aquel que fue justo en todos los aspectos, Cristo Jesús. Cristo ya nos imputó su justicia, puso sobre nosotros la justicia, nos cubrió con su justicia. Pero nosotros nos seguimos esforzando, no para obtener nuestra propia salvación, sino para llegar a ser más como Cristo. Esforzándonos para poder tener una justicia perfecta que será completada en gloria. Un cuerpo perfecto, un cuerpo glorificado, un cuerpo sin pecado. Versículo 6. Porque en Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Como ya vimos, en Cristo la circuncisión y la incircuncisión no son nada. Para el que le importa es pero lo que le importa a Cristo es la fe viva y activa, la cual produce el amor. Nada que se haga en la carne, no importa si sean los rituales más antiguos del cristianismo, ni otras cosas nuevas, reglas nuevas,
nada hace la diferencia en nuestra relación personal con Dios. Lo que hace nuestra diferencia es el Espíritu Santo. Todo lo que hace la carne de forma externa es irrelevante mientras no sea un reflejo de la verdadera justicia interna. La fe que salva se demuestra mediante obras de amor, siendo que las obras son producto de la fe que yace en nosotros, no que la fe es producto de las obras. Aquel que vive por fe es motivado a hacer obras que reflejen el amor de Dios que hay en nosotros, que reflejen el carácter de Cristo en nosotros, lo que da fruto a otras distintas cosas, las cuales fluyen de manera natural, como la adoración, obediencia y sacrificio amoroso a Dios. Y esto da mucho más fruto, como lo vamos a ver más adelante en Gálatas, los frutos del Espíritu. La ley no nos acerca más a Dios, los rituales no nos acercan más a Dios, pero lo que sí nos puede acercar mucho más a Dios es un corazón correcto delante de Dios, un espíritu dispuesto, un alma que dé buenos frutos como evidencia de la fe que lleva dentro de ello, que llevamos dentro de nosotros. En la siguiente sección de Gálatas se ve cómo Pablo pasa a regañar directamente y abiertamente tanto a los gálatas como a los falsos maestros. La siguiente sección va a ser un tanto fuerte, un tanto peculiar, en donde si antes Pablo se estaba conteniendo, ahora Pablo empieza a regañarlos de forma fuerte y directa, enojado con ellos mismos. Pero esto lo veremos en la siguiente semana. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor nuestro, te damos las gracias porque tú nos das la fe. Gracias porque no tenemos que depender de lo que nosotros podamos hacer, sino que dependemos meramente de ti. Gracias por tu obra redentora en la cruz y gracias porque tú nos das un pacto superior. Gracias porque tú nos das superiores promesas y nos permites serte útiles dando fruto. Gracias por tu gran bendición, por tu sacrificio y por todo lo que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien.